En el Distrito Federal, la reforma al sistema de justicia penal inició con el pie derecho y para 2016 todos los delitos podrán desahogarse mediante los juicios orales, lo que ayudará, entre otras cosas, a reducir el número de ingresos a los reclusorios, aseguró el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza. En entrevista con Roberto Roch para La Silla Rota, el titular de la Procuraduría General de Justicia del DF dijo que la implementación del sistema judicial penal significa un desafío financiero, pues además de la infraestructura de los nuevos juzgados, también se han hecho inversiones para la contratación de personal y la capacitación de servidores públicos. Por otro lado, el funcionario capitalino habló de las investigaciones para deslindar responsabilidades por el cierre de la línea 12, tema que dijo se ha politizado, y afirmó que el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, no está contemplado para declarar ante la Procuraduría sobre las fallas en dicha obra. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a La Silla Rota. Tenemos en esta oportunidad la posibilidad de platicar con un personaje central en la vida de la capital de la República y también en asuntos jurídicos del país, el procurador del DF, Rodolfo Ríos. Procurador, muy bienvenido a La Silla Rota. Roberto, muchas gracias. Todos los días tendríamos una extensa agenda para conversar con usted, pero quiero plantear este arranque que está teniendo la reforma procesal penal en la Ciudad de México, que como sabemos en todo el país existe un plazo límite para junio del 2016, una transformación muy importante de todo el sistema para administrar y también para procurar la justicia. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los principales retos en el caso del DF y dónde estamos parados en la Ciudad de México en este tema? Bueno, como bien señalas, es una reforma que se da en 2008 y que establece este plazo que mencionas, el 2016, para la implementación del nuevo sistema en todo el país. Nosotros, aquí en la Ciudad de México, por instrucciones del doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, y por la declaratoria, que esto es importante, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, iniciamos el 16 de enero. Esta es una reforma garantista, esta es una reforma restaurativa, en donde nosotros iniciamos va a ser paulatinamente, ya iniciamos con los delitos que son culposos y de querella, será posteriormente los delitos no graves y finalmente para el 2016 todos los delitos aquí en la Ciudad de México. Creo que es muy importante subrayar los episodios, digamos, o las etapas, porque todo el mundo piensa en los juicios orales, que se antoja como de película, como ve uno la justicia, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el cine, en la televisión, pero esto es la última etapa, digamos, del proceso, y desde mi punto de vista es la que más desafíos representa, porque supone alinear, entiendo, los esfuerzos del policía, del fiscal o del Ministerio Público, de los jueces, de los defensores, de aquellos acusados, porque si no daría la impresión de que el sistema completo puede tambalearse. Sí, es bien dices, lo último a lo que se llegaría es el juicio oral ante el juez oral, pero también son antes ante el juez de control, pueden existir audiencias. Es un tema importante porque sucede evidentemente en un inicio en la Procuraduría Capitalina, donde se abre la carpeta de investigación y donde hay la oportunidad, Roberto, de llegar a acuerdos reparatorios, donde hay la oportunidad de asistir a la unidad de mediación para que las partes puedan platicar y puedan llegar a un acuerdo, obviamente autorizado por el Ministerio Público, y ahí se termina el asunto. Y esto es algo importante que ahorita con gusto abordaremos, pero si efectivamente este juicio oral se da ya ante este juez finalmente. Sucede en la Procuraduría, pero también se da, ya tuvimos nuestra primera audiencia ante el juez de control, un asunto de una persona que conducía en estado de ebriedad, así lo señaló el médico legista y el dictamen, y lamentablemente atropelló a un par de ciclistas. Uno de ellos falleció. Uno tuvo lesiones y el otro lamentablemente falleció. Por lo tanto, iniciamos esta carpeta de investigación como homicidio culposo. Ahí entran los culposos y de querella, hay que recordarlo. Se llevó a cabo la audiencia en presencia, siempre, esta es una característica de este nuevo juicio, siempre ante la presencia del juez o la jueza. Estaba el Ministerio Público, el imputado, ahora sí se le denomina, con su defensor. Y en esta audiencia fue de una manera oral ya, donde ahí el Ministerio Público hace del conocimiento, en este caso era una mujer, de la jueza,
hizo el conocimiento de los hechos, se le da la palabra al imputado, y esto es muy importante porque la jueza está observando, en este caso al imputado, como lo va a hacer cuando sean los juicios ya al testigo, como lo va a hacer al policía, como lo va a hacer al perito, y esto va a ser muy importante. Yo creo que en los estados donde nos están viendo deben estarse preguntando si esto realmente va a traer cambios en la vida cotidiana, porque todo el mundo piensa en el crimen como los temas de las mafias y los cárteles, pero realmente lo que le afecta al ciudadano es lo que se llama la justicia ordinaria, digamos, la justicia cotidiana. Pero hay muchas preocupaciones, muchas voces, e incluso algunas experiencias preocupantes, por ejemplo, en Chihuahua, donde fue liberada una persona que se le imputaba el asesinato de una joven y que se demostró después que la defensa y que las instancias previas a la llegada ante el juez había muchas deficiencias. ¿Qué pasa en este país donde el policía no sabe hacer su trabajo, donde el fiscal a lo mejor está abrumado por 100 casos más, donde el juez también recibe una carga demasiada? Finalmente llega un momento donde están cara a cara todos. Si el acusado no tiene un buen defensor, el juez simplemente puede condenar a ese acusado. El juez tiene que decidir casi de inmediato. Supone un riesgo muy importante de que haya inocentes nuevamente en la cárcel. Sí, mira, es importante lo que señalas. Primero, el que conozcan y el que sepa la ciudadanía qué sucede antes de llegar a ese juicio. Señalábamos que era una reforma restaurativa. ¿Por qué? Porque nosotros en la Procuraduría Capitalina tenemos la oportunidad de esta mediación. Te puedo comentar que al día de hoy, por ejemplo, se han iniciado a partir del 16 de enero poco más de 1000 carpetas de investigación, 1060. Se han ido a la unidad de mediación 270. Hemos iniciado procedimientos. Y al día de hoy llevamos 43 convenios por diversos delitos, amenazas, algunas lesiones culposas, por supuesto algún daño a la propiedad, en donde lo importante es el tema de la reparación del daño, el que la víctima o el ofendido quede satisfecho con este acuerdo reparatorio. Y eso ha funcionado muy bien, donde no se tienen que esperar a llevar un largo proceso, como lo era en el anterior sistema, ya para estos delitos, que pudiera tardarte 1 año o 2 años, siempre respetando los términos que se establecen en la ley y con los recursos y medios legales de defensa que tienes que agotar para obtener la reparación del daño. Todo esto todavía apenas ante el Ministerio Público, ¿no? Sí, esto todavía ya lo puedes hacer, es decir, no tienes que llegar al proceso. Y entiendo que la clasificación de los delitos que están sujetos a esta etapa representan más del 50% de los casos que se atienden. Así es, sacamos de acuerdo a la estadística que tenemos, y es aproximadamente el 58% de la incidencia delictiva. Más de 300 tipos distintos de delitos, entiendo. 239 con el delito básico y las modalidades. Son los que se atienden en esta primera etapa. Entonces esto es muy importante, que sepan que tienen la oportunidad de llegar a un acuerdo antes de llegar a un juicio. Y esto va a permitir una despresurización del sistema penal judicial. Procurador, usted además de funcionario ha sido profesor o es profesor, ha tenido una experiencia muy importante en el ámbito judicial, trabajando en el Poder Judicial de la Federación, y conoce de cerca lo que pasa con los jueces. Me llama la atención y le voy a proponer que lo abordemos en el segundo bloque para cerrar que no se haya modificado en este ámbito las penalidades, digamos, el Código Penal sustantivo, digamos. Solamente se modificó el aspecto procesal, la forma como se juzga. Y en el caso de la Ciudad de México hay la percepción de muchos académicos especialistas que, por ejemplo, la penalidad que se impone a cierto tipo de delitos lleva especialmente a muchos jóvenes a la cárcel. Daría la impresión, dicen estos académicos, que se ha querido vaciar a la ciudad de jóvenes delincuentes, aunque sean primodelincuentes, aunque los delitos no sean tan graves, para tratar de disminuir la criminalidad en la ciudad. Le dejo el tema para lo podamos desahogar en un minuto más. Muchas gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota.